Mi hermana me convenció de vender nuestra casa heredada para ayudarla a iniciar un negocio con mi esposo. 2 años después, me llamó llorando porque él se había escapado con todo el dinero y yo ya tenía una nueva mansión. Todo comenzó cuando nuestros padres fallecieron en un accidente automovilístico. Camila y yo quedamos destrozadas, pero al menos nos tenían a nosotras mismas. Entre las pocas posesiones que dejaron, estaba la casa familiar, una propiedad de 2 pisos en un barrio tranquilo donde habíamos crecido. No era lujosa, pero tenía un valor sentimental incalculable para mí. Yo quería conservar la casa como un recuerdo tangible de nuestros padres. Cada rincón guardaba una memoria: las marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina, los arañazos en el piso de madera donde jugábamos de niñas, incluso el viejo árbol en el patio trasero donde papá nos había construido una casa del árbol. Camila siempre fue diferente a mí, más ambiciosa, más calculadora, siempre mirando hacia adelante. Ana, no podemos aferrarnos al pasado, me decía constantemente. Necesitamos pensar en nuestro futuro. Por esa época, Diego, mi esposo de 5 años, había perdido su trabajo como gerente comercial. Estaba desesperado por emprender algo propio, pero no teníamos el capital necesario. Fue entonces cuando Camila propuso su idea. ¿Por qué no vendemos la casa y usamos el dinero para un negocio? Diego tiene experiencia en gestión comercial. Yo tengo contactos en el sector inmobiliario. Sería el negocio perfecto, sugirió durante una cena familiar, sus ojos brillando con entusiasmo. Diego inmediatamente se entusiasmó. Ana, piénsalo. Podríamos triplicar ese dinero en 1 año o 2. Es una oportunidad única. Yo dudaba, pero es la casa de nuestros padres, el único recuerdo físico que nos queda de ellos. Los recuerdos los llevas aquí, dijo Camila tocando mi corazón. Mamá y papá hubieran querido que usáramos esa casa para construir nuestro futuro, no para quedarnos estancadas en el pasado. Durante semanas, Camila y Diego me bombardearon con argumentos. Hablaban de porcentajes de retorno, oportunidades de mercado, y de cómo esta inversión aseguraría nuestro futuro financiero. Gradualmente, mi resistencia se fue erosionando. Lo que finalmente me convenció fue ver a Diego tan ilusionado. Después de meses de depresión por su situación laboral, verlo animado y lleno de planes me hizo pensar que quizás Camila tenía razón. Tal vez estaba siendo egoísta al aferrarme a una casa por motivos sentimentales, cuando podíamos usar ese dinero para construir algo juntos. Está bien, accedí finalmente una noche. Vendamos la casa. Camila me abrazó con fuerza. No te arrepentirás, hermanita. Te prometo que será lo mejor para todos. Diego me besó y me miró con una gratitud que me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Te prometo que no te defraudaré, me dijo. La casa se vendió rápidamente. Sospecho ahora que Camila ya tenía compradores en mente incluso antes de que yo aceptara. El dinero se dividió entre las dos, y casi inmediatamente transferí mi parte a una cuenta conjunta con Diego para el negocio. Camila aportó su mitad, y así comenzó Inversiones Familiares, una empresa de desarrollo inmobiliario que, según Diego, revolucionaría el mercado local. Al principio, todo parecía marchar bien. Diego y Camila se reunían constantemente, hacían llamadas, visitaban propiedades. Yo seguía trabajando como maestra de primaria, confiando en que mi esposo y mi hermana estaban construyendo nuestro futuro. Un mes después de iniciar el negocio, noté los primeros cambios. Diego comenzó a llegar tarde a casa. Cuando le preguntaba sobre el negocio, sus respuestas eran vagas. Son cosas técnicas, Ana. No te preocupes por los detalles. Camila, quien solía llamarme casi a diario, ahora apenas respondía a mis mensajes. Estamos muy ocupados con el negocio. Hermanita, te actualizaremos pronto. Quise creer que era normal, que estaban concentrados en hacer funcionar la empresa. Después de todo, yo había confiado en ellos mi parte de la herencia. No tenía motivos para dudar. Pero una tarde, mientras compraba en el supermercado, vi algo que me dejó helada. En la cafetería del centro comercial, Diego y Camila estaban sentados, riendo y conversando animadamente. No habría sido extraño, excepto por un detalle. Diego tenía su mano sobre la de mi hermana y la miraba de una manera que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que solía darme a mí. Me quedé paralizada, con el carrito de compras a medio pasillo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Cuando Diego se inclinó y besó a Camila, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi esposo y mi hermana, las 2 personas en quien más confiaba en el mundo. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, actué con normalidad. No mencioné lo que había visto. Algo dentro de mí necesitaba más información antes de confrontarlos. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la traición. ¿Cómo va el negocio?, pregunté casualmente mientras cenábamos. Excelente, respondió Diego, evitando mirarme directamente. Estamos cerrando un trato importante con unos inversionistas extranjeros.
Mentiras. Todo eran mentiras. Y yo acababa de vender el último recuerdo de mis padres para financiarlas. Las primeras sospechas. Después de ver a Diego y Camila en aquella cafetería, mi mundo comenzó a desmoronarse lentamente. Intenté convencerme de que había malinterpretado lo que vi, que quizás era un gesto cariñoso entre cuñados, pero la imagen de ese beso se repetía en mi mente como una película de terror. Durante las semanas siguientes, me convertí en una espía dentro de mi propio matrimonio. Revisaba el teléfono de Diego cuando se duchaba, buscaba recibos en sus bolsillos y prestaba atención a cada detalle de sus conversaciones. La desconfianza me estaba consumiendo, pero necesitaba pruebas concretas. Un martes por la mañana, mientras Diego dormía, su teléfono vibró con un mensaje. Normalmente no lo habría revisado, pero algo me impulsó a hacerlo. Era un mensaje de Camila. No puedo esperar a verte hoy. Te extraño demasiado. El mensaje era lo suficientemente ambiguo como para tener una explicación inocente, pero en mi interior sabía que no era así. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Aún así, seguí fingiendo que todo estaba bien, sonriendo cuando Diego me besaba antes de salir, preparando su comida favorita para la cena mientras me preguntaba si también cocinaba para mi hermana. ¿Puedo asistir a la próxima reunión de negocios?, le pregunté una noche durante la cena. Me gustaría entender mejor en qué estamos invirtiendo. Diego casi se atraganta con su vino. No es necesario, cariño. Son reuniones muy técnicas, te aburrirías, pero es mi dinero también, insistí con una sonrisa forzada. La mitad de la inversión proviene de mi herencia. Ana, confía en mí, dijo, tomando mi mano. Estamos trabajando duro para multiplicar ese dinero. Camila tiene conexiones excelentes y estamos a punto de cerrar un trato importante. Cada vez que mencionaba el negocio, Diego cambiaba rápidamente de tema o me daba respuestas evasivas. Nunca había detalles concretos, solo promesas vagas de un futuro próspero. Un día, decidí visitar sorpresivamente la oficina que habían rentado para el negocio. Según Diego, era un espacio modesto pero profesional donde recibían a sus clientes e inversionistas. Cuando llegué al edificio, pregunté por inversiones familiares en recepción. Lo siento, señora, no tenemos ninguna empresa con ese nombre registrada aquí, me informó la recepcionista después de revisar su sistema. Confundida, insistí. Debe haber un error. Mi esposo y mi hermana rentan una oficina aquí desde hace 3 meses. La recepcionista frunció el ceño revisando nuevamente. ¿Quizás bajo otro nombre? ¿Tiene el número de la oficina? No lo tenía. Diego nunca me había dado la dirección exacta, solo el nombre del edificio. Salí de allí con más preguntas que respuestas, sintiendo un nudo en el estómago. Esa misma tarde llamé a Camila. Necesitaba escuchar su versión, darle la oportunidad de explicarse. «Ana, qué sorpresa», contestó, sonando genuinamente alegre de recibir mi llamada. «¿Cómo estás, hermanita?» «Estoy bien, pero un poco preocupada por el negocio», dije directamente. Hoy fui al edificio de oficinas, pero nadie conoce inversiones familiares. Hubo un silencio breve pero revelador. «Oh, eso», respondió finalmente Camila. «Cambiamos el nombre hace unas semanas. Ahora somos Desarrollos Estratégicos. Deberíamos haberte informado, lo siento». «¿Y por qué el cambio?», pregunté, intentando mantener un tono casual. «Cuestiones de marketing. El nuevo nombre suena más profesional», explicó rápidamente. «Oye, tengo que dejarte. Estoy en una reunión importante. ¿Hablamos después?». Antes de que pudiera responder, Camila había colgado. Su explicación parecía plausible, pero algo no encajaba. ¿Por qué cambiar el nombre sin consultarme? ¿Por qué Diego nunca lo mencionó? Esa noche, cuando Diego llegó a casa, decidí enfrentarlo indirectamente. «Hablé con Camila hoy», comenté mientras cenábamos. «Me dijo que cambiaron el nombre de la empresa». Diego dejó de comer y me miró sorprendido. «Ah, sí. Fue una decisión de marketing. ¿Por qué no me lo dijiste?». «No pensé que fuera importante», respondió encogiéndose de hombros. «Son detalles administrativos, Ana. Te dije que no te preocuparas por esas cosas». «Diego, invertí toda mi herencia en este negocio. ¿Cómo puedes decir que no es importante mantenerme informada?». «Estás exagerando», dijo, claramente irritado. «Confía en mí, ¿sí? Estamos trabajando muy duro para que esto funcione». La conversación terminó ahí, pero mi inquietud seguía creciendo. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, visité a Laura, una amiga que trabajaba en un banco. Sin revelar demasiados detalles personales, le pregunté cómo podía averiguar sobre una empresa recién formada. «El registro mercantil es público», me explicó Laura. «Puedes consultar cualquier empresa registrada legalmente». Con su ayuda, busqué tanto inversiones familiares como desarrollos estratégicos. La primera no existía, lo cual no me sorprendió. Pero la segunda sí estaba registrada, con Diego como director general y Camila como directora financiera. Mi nombre no aparecía por ninguna parte.
a pesar de que mi dinero representaba la mitad de la inversión inicial. ¿Quieres revisar también los estados financieros?, preguntó Laura, percibiendo mi preocupación. Dudé un momento. Una parte de mí quería mantener la esperanza de que todo tenía una explicación razonable, pero necesitaba la verdad. Sí, por favor, respondí finalmente. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Según los registros, desarrollos estratégicos, había adquirido recientemente un apartamento de lujo y 2 vehículos de alta gama como activos de la empresa. No había inversiones inmobiliarias en desarrollo, ni proyectos en marcha, solo gastos extravagantes. «Ana, ¿estás bien?», preguntó Laura, notando mi palidez. No, no estaba bien. Acababa de confirmar que mi esposo y mi hermana no solo me estaban engañando sentimentalmente, sino que también estaban despilfarrando mi herencia en lujos para ellos mismos. Esa misma tarde, decidí seguir a Diego. Le dije que tenía una reunión de maestros después de clases y que llegaría tarde a casa. En lugar de eso, esperé fuera de nuestro apartamento hasta que lo vi salir. Lo seguí discretamente en un taxi, manteniendo la distancia. Diego condujo hasta un lujoso edificio de apartamentos al otro lado de la ciudad. Esperó en el auto unos minutos hasta que Camila apareció en la entrada. Se besaron apasionadamente, sin preocuparse por quién pudiera verlos, y entraron juntos al edificio. Me quedé en el taxi, observando la escena con una mezcla de dolor y rabia. El taxista me miró por el espejo retrovisor. ¿Seguimos esperando, señora?, preguntó con tono comprensivo, como si hubiera presenciado escenas similares antes. No, respondí con un nudo en la garganta. Lléveme a casa, por favor. Mientras el taxi se alejaba, comprendí que no solo había perdido la casa de mis padres, también había perdido a mi esposo y a mi hermana, las 2 personas en quienes más confiaba. Esa noche, cuando Diego llegó, notó inmediatamente que algo había cambiado. Quizás fue mi mirada distante o la falta de preguntas sobre su día. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose junto a mí en el sofá. Lo miré fijamente, contemplando si confrontarlo en ese momento, pero algo me detuvo. Una idea comenzaba a formarse en mi mente. Una idea que requería tiempo y planificación. «Estoy perfectamente», respondí con una sonrisa calculada, solo cansada por el trabajo. Diego pareció aliviado, sin sospechar que mientras él planeaba destruir mi vida, yo comenzaba a planear mi venganza. La traición descubierta. Durante las semanas siguientes, mantuve una fachada de normalidad. Preparaba el desayuno para Diego cada mañana. Le preguntaba casualmente por el negocio y fingía creer sus mentiras. Mientras tanto, elaboraba cuidadosamente mi plan. Mi primera acción fue consultar a un abogado sin que Diego lo supiera. Tomé un día libre en la escuela y visité a Patricia Mendoza, una reconocida abogada especializada en casos de fraude familiar. «Necesito entender mis opciones», le expliqué después de contarle mi situación. «Mi esposo y mi hermana están desviando el dinero de mi herencia para uso personal». Patricia me escuchó atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. «El problema», dijo finalmente, «es que firmaste autorizando la transferencia del dinero a una cuenta conjunta con tu esposo. Legalmente, él tiene derecho a utilizar ese dinero». Sentí que se me caía el alma a los pies. ¿Entonces no puedo hacer nada? «No he dicho eso», respondió con una sonrisa calculadora. «Si podemos demostrar que te engañaron deliberadamente sobre el propósito de la inversión, podríamos argumentar fraude. ¿Tienes alguna prueba? ¿Mensajes, correos, documentos donde especifiquen el propósito del negocio?» Recordé entonces que Diego me había enviado un correo electrónico detallando el plan de negocios antes de que yo accediera a vender la casa. En ese documento describía específicamente cómo se utilizaría el dinero para desarrollar proyectos inmobiliarios, con un desglose de inversiones y retornos esperados. «Sí», respondí, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. «Tengo documentos que prueban sus intenciones declaradas». «Excelente. También necesitaremos evidencia de cómo realmente están usando el dinero. Estados de cuenta, registros de compras, cualquier cosa que demuestre que los fondos no se están utilizando para el propósito acordado». Gracias a Laura, ya tenía parte de esa información, pero necesitaba más. Cuando salí del despacho de Patricia, sentí una determinación renovada. No iba a ser simplemente una víctima. El siguiente paso fue más difícil emocionalmente. Necesitaba evidencia de la infidelidad. Aunque ya había visto suficiente con mis propios ojos, necesitaba pruebas que pudiera presentar si era necesario. Contraté a un investigador privado, Miguel Soto, quien me recomendó la misma Patricia. Le pedí que siguiera a Diego y Camila por 2 semanas, documentando sus encuentros y actividades. «Quiero fotos, videos, registros de entradas y salidas del apartamento que compraron. Todo lo que pueda conseguir», le indiqué. «Entendido», respondió Miguel con profesionalismo.
Le entregaré un informe completo en 2 semanas. Mientras esperaba el informe del investigador, continué con mi actuación. Diego parecía completamente convencido de que yo no sospechaba nada. Incluso se había vuelto más atento, trayéndome flores ocasionalmente y sugiriendo salidas románticas los fines de semana. «Estás muy cariñoso últimamente», comenté una noche mientras cenábamos en un restaurante que solíamos frecuentar. «¿Te molesta?», preguntó con una sonrisa seductora. «Para nada», respondí, devolviéndole la sonrisa mientras pensaba en las fotos que Miguel seguramente ya tendría de él besando a mi hermana. «Solo me pregunto a qué se debe. El negocio va muy bien», dijo, levantando su copa para brindar. «Pronto tendremos mucho que celebrar». Choqué mi copa con la suya, manteniendo mi expresión alegre mientras la rabia me consumía por dentro. ¿Hasta dónde llegaría con sus mentiras? 2 semanas después, recibí el informe de Miguel. Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos de mi barrio, o de cualquier lugar que Diego o Camila frecuentaran. «Tengo todo lo que pidió», dijo, entregándome un sobre Manila y una memoria USB. «Las fotos impresas están en el sobre, y en la USB encontrará videos y grabaciones de audio». Tuve que respirar profundamente antes de abrir el sobre. Las primeras fotos mostraban a Diego y Camila entrando y saliendo del lujoso apartamento que habían comprado con mi dinero. Luego venían imágenes más íntimas: abrazos, besos, cenas románticas. Pero lo que realmente me desgarró fue una serie de fotos tomadas en un restaurante exclusivo. Diego le entregaba a Camila una pequeña caja de joyería. Ella la abría, visiblemente emocionada, y sacaba un anillo que inmediatamente se ponía en el dedo anular. Después se besaban apasionadamente, mientras los comensales cercanos aplaudían. «Esto fue hace 3 días», explicó Miguel, notando mi expresión devastada. «Por lo que pude escuchar, están planeando mudarse juntos oficialmente pronto». «¿Y el negocio?», pregunté con voz temblorosa. «No existe, al menos no como le dijeron. La empresa está registrada, pero no tiene operaciones reales. Han estado utilizando el dinero para comprar propiedades a nombre de la empresa, pero para uso personal. El apartamento, 2 autos de lujo, joyas, viajes». Aunque ya sospechaba todo esto, escucharlo confirmado por un profesional me golpeó con fuerza. No solo me habían engañado, sino que planeaban un futuro juntos usando mi dinero, el dinero que representaba el último vestigio de mis padres. «También grabé algunas conversaciones», continuó Miguel. «En la USB encontrará una particularmente reveladora donde discuten cómo engañarla para obtener el dinero, y sus planes para, eventualmente, deshacerse de usted». «¿Deshacerse de mí?», repetí sintiendo un escalofrío. «No en un sentido criminal», aclaró rápidamente. «Están planeando cómo convencerla para que acepte un divorcio en términos favorables para ellos, posiblemente fabricando evidencia de infidelidad de su parte». Una risa amarga escapó de mis labios. La audacia de estos dos no tenía límites. «Una última cosa», añadió Miguel, sacando otro sobre del maletín. «Como me pidió, investigué también sus movimientos financieros. Encontré esto». Dentro del sobre había copias de transferencias bancarias a una cuenta en el extranjero. Diego y Camila habían estado moviendo sistemáticamente el dinero fuera del país. «Están preparándose para huir», concluyó Miguel. «Por el patrón de transferencias, calculo que en 2 o 3 meses habrán vaciado completamente las cuentas de la empresa». Al salir de la cafetería, sentí una extraña calma. Ya no había dudas, ya no había esperanza de una explicación razonable. Solo quedaba la acción. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, me encontró empacando una pequeña maleta. «¿Qué haces?», preguntó, visiblemente alarmado. «Mi madre no se siente bien», mentí con facilidad. «Voy a visitarla unos días». «No me habías dicho nada», protestó Diego. «Fue repentino», respondí encogiéndome de hombros. «Te llamaré cuando llegue». Diego pareció relajarse, probablemente pensando que mi ausencia le daría más tiempo con Camila. Me besó en la frente y me ofreció llevarme a la estación de autobuses. «No es necesario», rechacé amablemente. «Ya pedí un taxi». Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana trasera. Diego estaba en la puerta, despidiéndose con la mano. Si supiera lo que estaba a punto de hacer, esa sonrisa desaparecería de su rostro inmediatamente. El plan silencioso. En lugar de ir a visitar a mi madre, me instalé en un pequeño hotel cerca del centro. Necesitaba un espacio tranquilo, lejos de Diego, para ejecutar mi plan. Lo primero que hice fue llamar a Patricia. «Tengo todas las pruebas que necesitamos», le dije. «¿Podemos reunirnos mañana temprano?» «Por supuesto», respondió. «Trae todo lo que tengas». Durante nuestra reunión, Patricia revisó meticulosamente las fotos, videos y documentos financieros que le proporcioné. «Esto es más que suficiente para construir un caso sólido», confirmó, organizando los documentos en carpetas separadas. «La pregunta es, ¿qué quieres lograr exactamente?» «Quiero recuperar mi dinero», respondí sin dudar. «Y quiero que paguen por lo que me hicieron». Patricia asintió.
comprensiva pero profesional. Bien, tenemos varias opciones. Podemos presentar una demanda civil por fraude, iniciar el proceso de divorcio argumentando infidelidad y malversación de bienes conyugales, e incluso explorar posibles cargos criminales por el manejo fraudulento de los fondos. ¿Qué recomiendas? Si actuamos ahora mismo, podríamos conseguir una orden judicial para congelar las cuentas de la empresa y las cuentas personales asociadas, evitando que sigan transfiriendo dinero al extranjero. Es un primer paso crucial. Consideré esta opción durante un momento. Congelar las cuentas alertaría inmediatamente a Diego y Camila de que los había descubierto. Perderían mi elemento sorpresa, pero evitaría que escaparan con más dinero. ¡Hagámoslo!, decidí finalmente. Pero hay algo más que quiero hacer primero. Después de mi reunión con Patricia, contacté a Roberto Guzmán, un antiguo amigo de la universidad que ahora trabajaba como consultor financiero. Nos encontramos en su oficina esa misma tarde. Necesito tu ayuda para una inversión inmediata, le expliqué, mostrándole los documentos que había preparado. Tengo un monto considerable que quiero invertir de manera segura, pero con buen rendimiento. Roberto revisó mis papeles con interés. ¿De dónde sacaste este capital? Ana, no sabía que tenías estos recursos. Es una larga historia, respondí. Lo importante es que necesito hacer esta inversión antes de que termine la semana. No le conté toda la verdad a Roberto. Solo le dije que había recibido una herencia y necesitaba invertirla rápidamente. Lo que no mencioné fue que el dinero provenía de mis ahorros personales, que había mantenido en secreto durante años, junto con algunas joyas familiares que había vendido discretamente. «Puedo ayudarte», afirmó Roberto después de analizar mis opciones. «Tengo algunos clientes buscando socios para un desarrollo inmobiliario legítimo. La inversión inicial es considerable, pero el retorno proyectado es excelente». Mientras Roberto hacía las gestiones para mi inversión, regresé al hotel y llamé a Diego. Necesitaba mantener la fachada un poco más. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Diego, sonando genuinamente preocupado. «Mejor de lo que esperaba», respondí. «Pero creo que me quedaré unos días más para asegurarme de que esté bien». «Claro, no hay problema», dijo Diego, demasiado rápido. Casi podía imaginar su alivio al tener más tiempo libre con Camila. «¿Cómo va el negocio?», pregunté casualmente. «Excelente. De hecho, estamos cerrando un trato importante esta semana. Pronto empezaremos a ver los primeros beneficios». Más mentiras. El descaro de Diego no tenía límites. «Me alegro mucho, cariño. No puedo esperar a que me cuentes todos los detalles cuando regrese». Al día siguiente, Patricia me llamó temprano. «Tengo buenas y malas noticias», dijo sin preámbulos. La buena noticia es que el juez aprobó la orden para congelar las cuentas. La mala noticia es que llegamos un poco tarde. Ya transfirieron gran parte del dinero al extranjero. «¿Cuánto queda?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Aproximadamente un tercio del total. No es lo ideal, pero es mejor que nada». A pesar de la decepción inicial, me sentí aliviada. Al menos había logrado salvar algo. Además, mi inversión con Roberto ya estaba en marcha, lo que significaba que tenía un plan B en desarrollo. «¿Cuál es el siguiente paso?», pregunté. «La notificación oficial del congelamiento de cuentas llegará hoy a la empresa y a los bancos. Diego y Camila lo sabrán en cuestión de horas. Te recomiendo que estés preparada para su reacción». Como era de esperar, Diego me llamó esa misma tarde, furioso y en pánico. «Ana, ¿dónde diablos estás?», gritó apenas contesté. «Con mi madre, ya te lo dije», respondí con calma. «No me mientas, sé que no estás con ella. La acabo de llamar y me dijo que no te ha visto en semanas». Mi corazón se aceleró. No esperaba que Diego contactara a mi madre. «Diego, cálmate. Estoy resolviendo algunos asuntos personales». «¿Fuiste tú quien congeló las cuentas de la empresa?», preguntó directamente. «¿De qué estás hablando?». «No te hagas la inocente. Recibimos una notificación del tribunal. Alguien presentó una demanda por fraude y consiguió una orden para congelar todas nuestras cuentas». Fingí sorpresa. «¿Fraude?». «Diego, ¿en qué te has metido?». «En nada», respondió a la defensiva. «Es un malentendido, pero necesito que vuelvas inmediatamente. Tenemos que hablar». «Lo siento, pero no puedo regresar ahora», dije firmemente. «Cuando termine mis asuntos, hablaremos». «Ana, si no regresas ahora mismo...». «¿Qué? ¿Diego? ¿Qué vas a hacer?», lo interrumpí, dejando que un poco de mi rabia se filtrara en mi voz. «¿Por qué no le pides ayuda a Camila? Parece que últimamente confías más en ella que en mí». Hubo un silencio tenso. Por primera vez, Diego parecía quedarse sin palabras. «Volveré cuando esté lista», añadí, y colgué antes de que pudiera responder. Minutos después, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Diego, Camila, incluso algunos amigos comunes que seguramente habían sido manipulados para intentar localizarme. Apagué el teléfono y me concentré en los siguientes pasos de mi plan.
Durante las 2 semanas siguientes, mientras Diego y Camila se enfrentaban al caos financiero que había provocado, yo trabajaba silenciosamente construyendo mi futuro. La inversión con Roberto empezó a dar frutos más rápido de lo esperado. Resultó que su proyecto inmobiliario era exactamente lo que había prometido, legítimo y rentable. También me reuní con un agente inmobiliario recomendado por Patricia. Le expliqué que buscaba una propiedad específica, una casa grande, elegante pero no ostentosa, en un barrio seguro y bien ubicado. Tengo un presupuesto limitado ahora mismo, le expliqué, pero necesito asegurar la propiedad cuanto antes. ¿Es posible hacer un pago inicial y completar el resto en los próximos meses? El agente, un hombre llamado Javier, asintió comprensivamente. Depende del vendedor, pero puedo buscar propiedades donde eso sea posible. 3 días después, Javier me mostró lo que parecía ser la casa perfecta. Era una propiedad amplia, con un jardín bien cuidado y una arquitectura elegante que me recordaba vagamente a la casa de mis padres, pero más moderna y espaciosa. El propietario está ansioso por vender, explicó Javier. Está dispuesto a aceptar un pago escalonado si el primer desembolso es significativo. Visité la casa 3 veces antes de tomar mi decisión. Cada vez que caminaba por sus habitaciones, imaginaba mi nueva vida allí, libre de engaños y traiciones. Esta sería mi fortaleza, mi nuevo comienzo. Firmé el contrato preliminar esa misma semana, utilizando el dinero de mi inversión con Roberto para el pago inicial. El resto vendría de lo que pudiera recuperar del fraude de Diego y Camila, más los beneficios futuros de mis inversiones. Era una apuesta arriesgada, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. Ya no era la esposa ingenua o la hermana traicionada. Era una mujer con un plan, determinada a reconstruir lo que me habían arrebatado. Pasaron 2 años. 2 años durante los cuales no tuve ningún contacto con Diego o Camila. Después de que congelé las cuentas de la empresa, desaparecí completamente de sus vidas. Cambié mi número de teléfono, me mudé temporalmente a otra ciudad y les pedí a mis pocos amigos cercanos que no revelaran mi paradero. El divorcio se finalizó sin que tuviéramos que vernos cara a cara. Todo se manejó a través de Patricia y los abogados de Diego. Al final, recuperé aproximadamente el 40% del dinero de mi herencia, una cantidad menor de lo que esperaba, pero suficiente para seguir adelante con mis planes. Durante ese tiempo, mi inversión con Roberto prosperó de manera sorprendente. El desarrollo inmobiliario resultó ser mucho más exitoso de lo proyectado inicialmente, y mi participación se triplicó en valor. También conseguí un puesto como directora en una escuela privada prestigiosa, lo que significaba un salario considerablemente mayor al que tenía como maestra. La casa que había comprado pasó por una cuidadosa renovación. Contraté a un diseñador de interiores que transformó cada espacio según mis especificaciones. Quería un hogar que reflejara mi nueva identidad, elegante pero acogedor, lujoso pero no ostentoso, un lugar donde pudiera reconstruir mi vida. Nunca busqué información sobre Diego o Camila. No quería saber si seguían juntos, si eran felices, si habían logrado recuperarse del golpe financiero que les había asestado. Ellos pertenecían a un pasado que estaba determinada a dejar atrás, hasta que una tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Ana? La voz quebrada de Camila sonaba casi irreconocible. Por favor, no cuelgues. Mi primer impulso fue exactamente ese, colgar. Pero algo me detuvo. Quizás curiosidad, quizás un deseo subconsciente de cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. ¿Qué quieres, Camila? Pregunté con frialdad. Necesito verte, respondió, y pude escuchar que estaba llorando. Por favor, Ana, sé que no lo merezco, pero te lo suplico. ¿Por qué debería acceder a verte después de lo que me hiciste? Porque soy tu hermana, respondió con voz temblorosa, y porque estoy desesperada. Hubo un largo silencio mientras consideraba mis opciones. No sentía compasión por Camila, pero quizás este era el momento de enfrentar finalmente mi pasado. Está bien, accedí finalmente. Te enviaré una dirección por mensaje. Nos vemos mañana a las 4. Le envié la dirección de mi nueva casa. Era un riesgo calculado, pero ya no tenía miedo. Este era mi territorio, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en control. Al día siguiente, a las 4 en punto, el timbre sonó. A través de las cámaras de seguridad, vi a Camila esperando en la entrada. Se veía muy diferente a la mujer segura y elegante que recordaba. Su ropa era sencilla, casi descuidada, y había perdido peso. Sus ojos, antes brillantes y desafiantes, ahora lucían apagados y rodeados de ojeras. Respiré profundamente y abrí la puerta. Camila me miró con una mezcla de sorpresa y confusión, claramente impactada por la vista de la mansión. «Ana», murmuró, mirando alrededor con incredulidad. «¿Esta es tu casa?» «Así es», respondí con calma. «Pasa».
La guié a través del vestíbulo de mármol hacia la sala principal, decorada con muebles elegantes y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. A través de los ventanales se veía el jardín meticulosamente cuidado y la piscina. No lo entiendo, dijo Camila, sentándose con nerviosismo en uno de los sofás. ¿Cómo? Pensé que lo habías perdido todo. ¿Es eso lo que pensabas? Pregunté sentándome frente a ella. ¿O es lo que esperabas? Camila bajó la mirada. Diego se fue, confesó finalmente. Desapareció hace 6 meses con todo lo que nos quedaba. Estoy en la ruina, Ana. No tengo dónde vivir, no tengo trabajo, no tengo nada. No pude evitar una risa amarga. La ironía era perfecta. Así que Diego te hizo exactamente lo mismo que ustedes dos planeaban hacerme a mí. Lo siento tanto, murmuró Camila, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca debieron qué, Camila, engañarme, robarme, planear a mis espaldas mientras fingían quererme. Estábamos cegados por la ambición, respondió débilmente. Diego me convenció de que era la única forma de conseguir el dinero que necesitábamos para empezar una vida juntos. Y tú elegiste traicionar a tu propia hermana. Camila asintió, incapaz de negarlo. No espero que me perdones, solo no tengo a nadie más a quien recurrir. La miré fijamente, absorbiendo cada detalle de su miseria. Durante tanto tiempo había imaginado este momento. Había soñado con ver a Camila derrotada, suplicando mi ayuda. Ahora que finalmente había llegado, no sentía la satisfacción que esperaba. ¿Qué quieres de mí, Camila? Necesito ayuda, admitió con vergüenza. Un préstamo, un lugar donde quedarme temporalmente, cualquier cosa hasta que pueda ponerme de pie. Me levanté y caminé hacia los ventanales, contemplando el jardín mientras consideraba su petición. Parte de mí quería echarla, decirle que afrontara las consecuencias de sus acciones igual que yo tuve que hacerlo. Pero otra parte, una que me sorprendió descubrir, sentía que eso no me traería paz. No te daré dinero, dije finalmente, volviéndome hacia ella. Pero puedo ofrecerte un trabajo. La escuela donde soy directora necesita personal de limpieza. No es glamoroso, pero es un comienzo. La expresión de Camila fue de sorpresa, luego de humillación y finalmente de resignación. Lo aceptaré, dijo en voz baja. Gracias. Y puedes quedarte en el anexo de servicio por un tiempo, hasta que puedas permitirte un lugar propio. Pero hay condiciones. Trabajarás duro, no habrá excusas y mantendremos una relación estrictamente profesional. Camila asintió, visiblemente aliviada, pero también avergonzada. ¿Cómo lo lograste, Ana? ¿Cómo conseguiste todo esto después de lo que te hicimos? Me senté nuevamente, sintiendo una extraña calma. Cuando descubrí su traición, tuve 2 opciones, derrumbarme o levantarme más fuerte. Decidí lo segundo. Contraté un abogado. Congelé las cuentas de la empresa antes de que pudieran vaciarlas por completo, e invertí sabiamente lo poco que pude recuperar. ¿Todo esto es producto de tu inversión?, preguntó incrédula mirando alrededor. Y de mi trabajo y de mis decisiones inteligentes, añadí. Resulta que soy mejor en los negocios de lo que Diego y tú pensaron. Él siempre dijo que eras demasiado ingenua para el mundo empresarial, murmuró Camila. Qué equivocado estaba. Ambos lo estaban, respondí. Confundieron bondad con debilidad, confianza con ingenuidad. Ese fue su error, no el mío. Camila se levantó lentamente, como si el peso de sus acciones finalmente la hubiera alcanzado. No merezco tu ayuda, Ana. Después de todo lo que te hice... No lo hago por ti, la interrumpí. Lo hago por mí, porque no quiero que el odio y el resentimiento definan quién soy. Perdí la casa de nuestros padres, pero no permitiré perder también los valores que ellos nos enseñaron. Acompañé a Camila hasta la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. Diego está en Brasil, dijo de repente. Lo último que supe es que abrió un bar en Río con el dinero que nos robó, por si quieres denunciarlo. Negué con la cabeza. Diego ya no es mi problema. Ni el tuyo, si eres inteligente. Mañana empezaré a trabajar, dijo Camila, con una determinación que no le había visto antes. Te demostraré que puedo cambiar. Cuando cerré la puerta tras ella, no sentí el triunfo que había anticipado durante tanto tiempo. En su lugar, experimenté algo más profundo. Libertad. Libertad del dolor, de la traición, del deseo de venganza que había alimentado durante 2 años. Caminé por los pasillos de mi mansión, tocando ocasionalmente un mueble, un cuadro, recordando el camino que había recorrido para llegar hasta aquí. La casa de mis padres, aunque perdida, seguía viva en mi memoria. Pero esta casa, esta nueva vida que había construido desde cero, representaba algo más importante, mi renacimiento. Diego y Camila habían intentado destruirme,
Pero al final, solo consiguieron hacerme más fuerte. Habían tomado lo que creían era mi mayor tesoro, sin entender que mi verdadera riqueza estaba en mi capacidad para levantarme, aprender y prosperar incluso en las circunstancias más adversas. Mientras contemplaba el atardecer desde mi terraza, sonreí pensando en la ironía. Habían vendido nuestra casa heredada para iniciar un negocio, y ahora yo tenía una mansión mientras ellos lo habían perdido todo. A veces, la vida tiene una forma peculiar de equilibrar las cuentas. Reconstruyendo, entre cenizas. Los meses siguientes a la reaparición de Camila en mi vida fueron extraños. Verla día tras día limpiando los pasillos de la escuela donde yo era directora creaba una disonancia que nunca imaginé experimentar. Mi hermana mayor, quien siempre había sido la ambiciosa, la que me miraba con cierta superioridad, ahora agachaba la cabeza cuando me cruzaba en los corredores. Al principio, mantuve mi palabra de establecer una relación estrictamente profesional. Camila vivía en el anexo de servicio de mi casa, una habitación modesta pero digna, y cada mañana nos dirigíamos a la escuela en autos separados. Ella comenzaba sus labores 1 hora antes que yo, asegurándose de que no coincidiéramos más de lo necesario. «Buenos días, directora Martínez». Me saludaba formalmente cuando nos encontrábamos, con la mirada fija en el suelo. Yo respondía con un asentimiento cortés y seguía mi camino. Los demás empleados notaban la tensión entre nosotras, pero nadie se atrevía a preguntar. Había corrido el rumor de que era una conocida a quien estaba ayudando, y dejé que esa versión prevaleciera. Una tarde, 3 meses después de que Camila comenzara a trabajar en la escuela, la encontré limpiando mi oficina cuando regresé inesperadamente de una reunión. «Lo siento», se disculpó, apresurándose a recoger sus implementos de limpieza. «Pensé que estarías fuera hasta las 6. La reunión terminó antes», respondí, dejando mi portafolio sobre el escritorio. Estaba a punto de salir cuando noté que se había detenido frente a una fotografía en mi estantería. Era una imagen de nuestros padres, tomada durante unas vacaciones familiares cuando éramos adolescentes. Todos sonreíamos a la cámara, una familia unida y feliz, sin imaginar lo que el futuro nos deparaba. «Los extraño tanto», murmuró Camila, con la voz quebrada. No respondí, pero sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez desde su regreso que hacíamos referencia a nuestro pasado compartido. «¿Sabes qué es lo peor, Ana?», continuó, aún mirando la fotografía. «No fue solo el dinero. Fue traicionar todo lo que ellos nos enseñaron. La integridad, la lealtad, el amor familiar. Lo tiré todo por la borda por un hombre que al final me hizo exactamente lo mismo». Me senté en mi sillón, observándola en silencio. Parte de mí quería mantener la distancia emocional que había establecido, pero otra parte reconocía el dolor genuino en sus palabras. «¿Por qué lo hiciste, Camila?», pregunté finalmente. «¿Realmente lo amabas tanto?». Camila se giró hacia mí con los ojos enrojecidos. «Al principio, sí, o eso creía. Diego era carismático, ambicioso, me hacía sentir especial. Luego se convirtió en una especie de adicción, la emoción de lo prohibido, el riesgo, los planes grandiosos que hacíamos juntos. A costa mía», añadí. «Sí», admitió, sin intentar justificarse. «Nos convencimos de que lo merecíamos más que tú, que haríamos mejor uso del dinero. Diego decía que eras demasiado conformista, que ese dinero se desperdiciaría contigo». Solté una risa amarga. «Y mira cómo terminó todo». «Lo sé», dijo Camila, secándose una lágrima. «La ironía no se me escapa. Tú, construyendo todo esto mientras nosotros lo perdíamos todo». Se produjo un silencio largo, pero extrañamente ya no era incómodo. Era como si por primera vez desde la traición estuviéramos teniendo una conversación honesta. «Debo seguir trabajando», dijo finalmente, tomando su carrito de limpieza. «Camila», la detuve antes de que saliera. «¿Te gustaría cenar en la casa principal esta noche? Podríamos hablar». La sorpresa en su rostro fue evidente. «Me gustaría eso», respondió con voz suave. Esa noche, compartimos la primera comida juntas en más de 2 años. La conversación fue difícil al principio, llena de silencios y frases incompletas. Pero gradualmente, como un hielo que se derrite lentamente, empezamos a comunicarnos de verdad. «¿Cómo supiste lo que planeábamos?», preguntó Camila mientras bebía un sorbo de vino. Le conté todo, mis sospechas iniciales, el investigador privado, las consultas legales. Con cada revelación, Camila parecía encogerse un poco más en su silla. «Fuimos tan obvios», murmuró, avergonzada. «Y tú, mucho más inteligente de lo que pensábamos». «No se trata de inteligencia», respondí. «Se trata de supervivencia. Cuando descubres que las personas en quienes más confías están planeando destruirte,
Encuentras recursos que no sabías que tenías. ¿Cómo lograste recuperarte tan rápido? ¿Cómo superaste el dolor? Contemplé la pregunta, buscando honestidad conmigo misma. No lo superé, no completamente. Lo transformé. Cada vez que sentía que me hundía en la tristeza o la ira, lo canalizaba hacia mis planes. Cada lágrima se convirtió en determinación. Cada decepción en una lección. Yo debería haberte protegido, dijo Camila de repente. Soy tu hermana mayor. En lugar de eso, te lastimé de la peor manera posible. No respondí inmediatamente. Parte de mí quería asentir, confirmar su culpa, mantener la acusación viva. Pero me sorprendí a mí misma diciendo, ambas cometimos errores, Camila. Yo permití que me manipularan. Ignoré las señales porque era más cómodo que enfrentar la verdad. Pero mis errores fueron deliberados, los tuyos fueron de confianza. Hay una gran diferencia. Tenía razón, por supuesto, pero en ese momento entendí que seguir asignando culpas no nos llevaría a ninguna parte. Lo que importaba era lo que haríamos a partir de ahora. Camila, no puedo prometerte que algún día te perdonaré completamente, dije con sinceridad, pero estoy dispuesta a intentar reconstruir algún tipo de relación. No como antes, obviamente, pero quizás algo nuevo, basado en la persona que eres ahora, no en quien fuiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No merezco esta oportunidad. Probablemente no, admití. Pero yo merezco paz, y parte de esa paz implica no vivir el resto de mi vida consumida por el resentimiento hacia mi única familia. En los meses siguientes, nuestra relación evolucionó lentamente. Camila continuó trabajando en la escuela, pero demostró un compromiso que sorprendió a todos. Llegaba temprano, se quedaba tarde, asumía responsabilidades adicionales sin quejarse. Gradualmente, ascendió de personal de limpieza a asistente administrativa, demostrando habilidades que siempre había tenido, pero que había dirigido hacia fines equivocados. En casa, establecimos una rutina cautelosa pero funcional. Camila seguía viviendo en el anexo, pero cenábamos juntas ocasionalmente, compartiendo detalles de nuestros días, reconstruyendo lentamente un vínculo que creíamos perdido para siempre. Un domingo por la mañana, casi un año después de su regreso, Camila me encontró en el jardín, tomando café mientras leía el periódico. Encontré un apartamento, anunció, sentándose frente a mí. Es pequeño, pero puedo pagarlo con mi salario actual. Creo que es hora de que me mude. La miré con curiosidad. ¿Estás segura? No hay prisa. Estoy segura. Necesito dar este paso, Ana. Necesito demostrarme a mí misma que puedo sostenerme sola, sin depender de nadie. Asentí, comprendiendo su necesidad de independencia. Te ayudaré con la mudanza. Gracias, dijo, y luego añadió. Por todo. No solo por el techo y el trabajo, sino por darme la oportunidad de redimirme, aunque sea un poco. ¿Has sabido algo de Diego? Pregunté, cambiando de tema. Una sombra cruzó su rostro. Nada concreto. Según algunos conocidos comunes, el bar en Río fracasó. Aparentemente está en Argentina ahora, intentando otro negocio. Espero que nunca más tengamos que verlo, dije sinceramente. Yo también, coincidió Camila. Luego, con una sonrisa tímida, añadió, aunque sería interesante que viera en lo que te has convertido. Se moriría de envidia. Reí suavemente. Su opinión ya no importa, ni para ti, ni para mí. Camila asintió, y en su mirada vi algo que no había notado antes, la misma determinación que yo había cultivado durante mi recuperación. Tal vez, después de todo, éramos más parecidas de lo que creíamos. Ese día, mientras veía a mi hermana haciendo planes para su propio renacimiento, comprendí una verdad fundamental. Nuestra historia familiar no había terminado con la traición. Era un capítulo doloroso, sí, pero no el último. Lo que vendría después dependería enteramente de nosotras. La casa que heredamos de nuestros padres se había perdido, pero quizás podríamos construir algo nuevo entre las cenizas de nuestro pasado. No sería perfecto, ni libre de cicatrices, pero sería nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, miré hacia el futuro con verdadera esperanza.